Vamos a ver en este video lo que son las aplicaciones de la derivada. Como un primer tema que vamos a ver son los extremos de una función. Cuando hablamos de extremos, podemos hablar de dos tipos de extremos. Son los extremos absolutos y los extremos relativos. Primeramente vamos a ver lo que son los extremos absolutos. Acá tenemos la definición que dice si f de c es menor o igual a f de x para toda x en el dominio de f, entonces f de c se llama mínimo absoluto. Es decir, si yo tengo que hay una imagen de un valor c, ¿sí? Este valor c deberá estar en el dominio de la función, por supuesto, ¿no? Si eso es cierto que la imagen de c es menor o igual a f de x, es decir, a cualquier imagen de cualquier valor del dominio f, ¿no? Entonces a esta f de c se le llama mínimo absoluto. Es decir, si yo puedo decir que hay una imagen que es la más pequeña de todas las imágenes en el conjunto de imágenes, en el rango, ¿sí? Entonces yo diría que ese se llama mínimo absoluto. También veamos acá en la gráfica. Por ejemplo, yo tengo acá, en este punto de acá, cuando x vale menos 5, la imagen vale menos 2. Si yo observo en la gráfica, esta imagen de menos 5 que vale menos 2 es la imagen más pequeña de todas las imágenes que posee esta función. Esta es la imagen más pequeña, menos 2. Por lo tanto, menos 2 sería el mínimo absoluto. Menos 2 es el valor mínimo absoluto, ¿sí? Y ocurre para x igual menos 5. Es decir, cuando yo hablo de valor máximo o mínimo absoluto, yo voy a estar hablando de la imagen, ¿sí? En este caso, si hablo de mínimo absoluto, pues sería la imagen más pequeña. De todas estas imágenes que yo tengo acá, la imagen más pequeña vale menos 2. Pues menos 2 sería el valor mínimo absoluto y ocurre para cuando x vale menos 5. Si yo ahora vengo y planteamos el otro concepto de máximo absoluto, acá está. Dice que si f de c, si la imagen de c es la más grande de todas las imágenes, eso quiere decir esto, ¿no? Que f de c es mayor o igual a f de x para cualquier x en el dominio de la función. Es decir, si la imagen de c es la más grande de todas las imágenes, ¿sí? Entonces a f de c le vamos a llamar máximo absoluto. Observando en esta figura, ¿sí? Yo tengo que la imagen más grande vale 3 y ocurre para un valor de x igual a 1. Es decir, que 3 es el valor máximo absoluto y ocurre para x igual a menos 1, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que son los extremos absolutos, ¿sí? Cuando hablamos de extremos absolutos, lo que nos van a estar pidiendo es el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? En ambos casos, pues absolutos, ¿sí? Entonces, la imagen más grande de todas las imágenes se llama máximo absoluto y la imagen más pequeña de todas, por supuesto, se llama mínimo absoluto. Acá tengo otra gráfica, ¿sí? Observen. Esta flechita indica que esto va a continuar, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo decir cuál es la imagen más grande, porque cualquier valor que yo diera por acá, que es la imagen, pues hay una todavía más grande, ¿sí? Y esto es como sigue creciendo, ¿sí? Las imágenes siguen creciendo, ¿sí? Indefinidamente, entonces yo no puedo decir cuál es la imagen más grande, ¿sí? Quiere decir que esta función no tiene máximo absoluto. ¿Qué sucede cuando hablamos de mínimo absoluto? Observe, acá esta flechita indica que esto va a ir decreciendo acá, ¿sí? ¿Sí? O sea, el valor de Y, pues la imagen es cada vez más pequeña, ¿sí? Y no puedo decir quién es la imagen más pequeña, porque cualquier valor que yo dé acá, pues existe una imagen más pequeña que ella, ¿sí? Por lo tanto, esta función no tiene máximo ni mínimo absoluto, ¿sí? No posee máximo ni mínimo absoluto, ¿sí? Esto no tiene extremos absolutos.
Veamos esta otra función. Al igual que la anterior, ¿sí? Esto indica que va a ir creciendo, ¿sí? O sea, cualquier valor que demos, pues siempre puedo yo encontrar un valor más grande que él. Por lo tanto, esto no tiene máximo absoluto, tampoco tendría mínimo absoluto. No posee máximo ni mínimo absoluto. Entonces, resumiendo, cuando yo hable de extremos absolutos, pues me va a estar pidiendo la imagen más grande, a la cual yo voy a llamar máximo absoluto, si el caso la posee, y la imagen más pequeña de todas le llamaría mínimo absoluto, ¿sí? En el caso que lo tuviera. Veamos ahora lo que son los extremos relativos. Cuando hablamos de extremos relativos, pues vamos a encontrar máximos y mínimos relativos, ¿sí? En el caso anterior, de que eran absolutos, pues hablábamos del valor máximo absoluto y del valor mínimo absoluto. Ahora vamos a hablar del valor máximo relativo y del valor mínimo relativo. Acá tenemos la forma en cómo se define lo que es el valor máximo relativo. Se dice que la función f tiene un valor máximo relativo en x igual a c si existe algún intervalo abierto de a b en el dominio de la función f que contenga c, tal que f de c sea mayor o igual a f de x para toda x en el intervalo abierto que va de a a b. O sea, esto es la forma en cómo estamos definiendo lo que es el máximo relativo, ¿sí? Tenemos una función, ¿sí? Decimos que hay un máximo relativo en x igual a c si existe algún intervalo en un intervalo abierto de a a b en el dominio de f que contenga c, tal que f de c sea mayor o igual a f de x para toda x en el intervalo abierto de a a b, ¿sí? En el caso que esto sea cierto, entonces tendríamos que el máximo relativo sería f de c, ¿sí? O sea, no es a x igual a c que le llamamos máximo relativo, sino que a la imagen de c es a la que le vamos a llamar máximo relativo en tal caso que satisfaga todas estas condiciones que establecemos acá. Ahora bien, también tenemos acá lo que es el valor mínimo relativo. Se dice que la función f tiene un valor mínimo relativo en x igual a c si existe algún intervalo abierto de a a b en el dominio de f que contenga c, tal que f de c sea menor o igual a f de x para toda x en el intervalo abierto de a a b. Veamos gráficamente qué significa esto. Yo tengo acá una función, ¿sí? Al observar la función, yo observo que esta función no tiene máximo absoluto, porque esto se supone que acaba de seguir creciendo, ¿sí? Tampoco posee mínimo absoluto. Pero, por ejemplo, si yo tomara una pequeña porción acá, yo observo que aquí hay un valor máximo, ¿sí? Que no es máximo absoluto. Pero si yo tomara acá una porción, ¿sí? Una porción acá, yo pudiera observar que en esa pequeña porción, acá hay un máximo, ¿sí? Pero ese máximo sería un máximo relativo, dado que no es la imagen más grande, ¿sí? De todas, ¿sí? Porque esto no posee máximo absoluto. Pero en una pequeña vecindad acá, yo puedo decir que acá hay un máximo, ¿sí? Pero que es un máximo relativo o relacionado a un pequeño conjunto acá, ¿sí? Lo mismo acá. Yo puedo observar que aquí hay un mínimo, pero un mínimo relativo a un intervalo que yo construí acá. Entonces veamos acá para ir viendo esto, ¿sí? Yo observo que aquí hay un máximo, ¿sí? Pero un máximo, ¿sí? Si yo defino un intervalo acá, ¿sí? Abierto, ¿sí? Entonces yo podría observar que en ese intervalo abierto que he construido alrededor de C1, ¿sí? ¿Observen? Alrededor de C1,
la imagen de C1 es la imagen más grande, ¿sí?, para cualquier X en este intervalo que yo he construido acá. Entonces me dice acá la definición. Si usted puede construir alrededor de C1 un intervalo abierto, por supuesto que contenga C1 y que la imagen de C1 sea la imagen más grande para cualquier valor en este intervalo, entonces f de C sub 1 sería un máximo, pero un máximo relativo, ¿sí? No es absoluto porque ya hemos dicho que esta función no posee máximo absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué tan grande va a ser este intervalo? Porque hay que garantizar que exista este intervalo, ¿sí? No hay ningún problema. Puede ser tan pequeño como se quiera, ¿sí? Pero que debe contener a C1 y que la imagen de C1 sea la imagen más grande, ¿sí? Entonces acá, si yo puedo construir un intervalo, porque dice si existe algún intervalo, ¿sí? No me está diciendo qué tan grande sea, ¿sí? Normalmente, pues este intervalo es un intervalo pequeño, ¿sí? Aquí lo hemos hecho grande por efectos de la visualización del problema, ¿sí? Entonces, si yo puedo construir alrededor de C1 un intervalo abierto, de tal manera que la imagen de C1 sea la imagen más grande en ese intervalo, ¿sí?, entonces la imagen de C1 le voy a llamar máximo, pero máximo relativo. Por ejemplo, acá, yo tengo acá C2, ¿sí? ¿Observan? Si yo puedo construir acá un intervalo alrededor de C2, de tal manera que la imagen de C2 sea la imagen más pequeña para cualquier valor en este intervalo, entonces la imagen de C sub 2 sería un mínimo, pero un mínimo relativo, ¿sí? ¿Sí? O sea, un mínimo para este intervalo que he construido alrededor de C sub 2. Acá tengo también un C sub 3 y alrededor de C sub 3 yo puedo construir un intervalo de tal manera que la imagen de C sub 3 sea la imagen más grande para cualquier valor X en este intervalo, ¿sí? En tal caso, f de C, llamaríamos a f de C sub 3 un máximo, pero un máximo relativo. Acá tengo otro, ¿no? C4, ¿sí? Yo puedo observar acá, no sé, C4 y puedo observar que es posible construir un intervalo abierto que contenga C4, ¿sí?, de tal manera que la imagen de C4 sea la imagen más pequeña para cualquier valor en este intervalo. Entonces, a f de C sub 4 llamaríamos mínimo relativo, ¿sí? O sea que aquí tenemos un máximo acá, tenemos otro máximo acá, tenemos un mínimo acá y acá otro mínimo, ¿sí? Entonces, los máximos relativos serían la imagen de C sub 1 y la imagen de C sub 3. Esos serían los máximos relativos. Mientras que los mínimos relativos serían la imagen de C sub 2 y la imagen de C sub 4, ¿sí? O sea que esta gráfica posee dos máximos relativos y dos mínimos relativos. No posee máximos absolutos. Veamos acá ejemplos de extremos relativos. Observen acá, la imagen de menos 2 dice acá que no existe. Si yo observo esta función no tiene máximos ni mínimo absoluto, ¿sí? Porque no puedo decir cuál es la imagen más grande. Cualquier imagen que dé siempre va a haber una más grande, ¿sí? Y acá cada vez que dé una imagen pequeña, va a haber una todavía más pequeña que ella, ¿sí? Pero veamos acá, por ejemplo, este valor, ¿sí? La pregunta es, acá tendríamos que esta función no posee máximo relativo. Porque primero, para que exista un máximo relativo, ¿sí?, yo observo acá que la imagen más grande debería ser la imagen de menos 2, pero como no está definida, entonces la imagen debería ser un número
extremadamente cercano a él. Pero entre ese número y este punto, este valor de acá, existen infinitos valores. Recuerden que el conjunto de los números reales es denso. Si yo tengo dos números diferentes, entre ellos dos, habrá infinitos valores, ¿sí? En este caso, pues, como la imagen de -2 no existe y el candidato para que fuera máximo relativo sería la imagen de -2, entonces decimos acá que no hay máximo relativo. No posee máximo relativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, para este otro valor? Acá, yo tengo acá el valor de 1, ¿sí? Yo observo que la imagen de 1 es la imagen más pequeña para cualquier valor en este intervalo, ¿sí? Si yo cuento acá, cada rayita esta vale una unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Sería menos 7. O sea, menos 7 sería el valor mínimo relativo. Y ocurre para x igual a 1, ¿sí? Observen que cuando yo hablo del valor mínimo, no es el valor de x, sino que es la imagen de ese valor de x. Por ejemplo, acá, la imagen de 1, que vale menos 7, entonces menos 7 es el valor mínimo relativo. Entonces esta función solo posee mínimo relativo, ¿sí? No posee extremos absolutos, o sea, no posee máximo ni mínimo absoluto. Veamos esta otra función. La pregunta es, ¿la imagen de menos 5 será un mínimo relativo? Ya lo habíamos analizado anteriormente esta figura, ¿sí? Con los extremos absolutos. Decíamos que menos 2 era el mínimo absoluto y ocurría para x igual a menos 5. También decíamos que el máximo absoluto era 3 y ocurría para cuando x era igual a 1. Hoy analicemos esta función y veamos cuáles son los extremos relativos. ¿Cuál es un mínimo relativo? ¿Será que menos 2 es un mínimo relativo? Veamos si cumple la condición para que sea un mínimo relativo, ¿sí? Tenemos acá este valor, ¿sí? Veamos qué pasa si yo construyo un intervalo abierto alrededor de menos 5. Lo primero que dice la teoría es que este intervalo que yo construya, ¿sí?, deberá estar en el dominio de la función. ¿Qué puedo observar acá? Que la parte izquierda de menos 5 no está en el dominio de la función, es decir, si yo tomo un valor a la izquierda de menos 5 no tiene imagen. Por lo tanto, yo no puedo hablar que este valor de menos 2 es un mínimo relativo, porque yo no puedo construir un intervalo alrededor de menos 5, ¿sí?, de tal manera que la imagen de menos 5 sea la imagen más pequeña. ¿Por qué? Porque este intervalo debe estar en el dominio de la función. Y como he dicho anteriormente, los valores a la izquierda de menos 5 no poseen imagen. Quiere decir que hay parte de este intervalo que no está en el dominio de la función. Por lo tanto, la imagen de menos 5 no puede ser considerado un mínimo relativo. Es decir, menos 2 no es un mínimo relativo. Veamos qué pasa con la imagen de menos 3. La imagen de menos 3 vale 2. ¿Será posible que construyamos nosotros un intervalo abierto alrededor de menos 3 de tal manera que la imagen de menos 3 sea la imagen más grande? Sí, sí es posible. Entonces quiere decir que 2 es un máximo relativo y ocurre para cuando x vale menos 3. Veamos qué pasa con este menos 1. Este menos 1 acá, yo puedo construir alrededor de este menos 1 un intervalo abierto, de tal manera que la imagen de menos 1 es la imagen más pequeña para cualquier valor en este intervalo, ¿sí? Observen que este intervalo que estoy construyendo está dentro del dominio de la función, diferente a este, que hay parte del intervalo que queda fuera del dominio, ¿sí? Este es el problema de esto, ¿sí?
En este caso que tenemos acá, todos los valores o el intervalo que yo estoy construyendo, ¿sí? Que puede ser más pequeño, ¿sí? O un poquito más grande, ¿sí? Pero lo ideal es que sea extremadamente pequeño, ¿sí? Entonces, acá, este intervalo que he construido alrededor de -1, ¿sí? Está en el dominio de la función. Y la imagen de este -1 es la imagen más pequeña para cualquier valor en el intervalo. Por lo tanto, este -1 que tenemos acá es el mínimo relativo, ¿sí? Y ocurre para x igual -1. Continuemos acá. Acá tengo la imagen de 1 que vale 13. ¿Será posible construir acá un intervalo alrededor de 1? De tal manera que la imagen de 1 sea la imagen más grande para cualquier x que pertenezca a este intervalo que hemos construido. Sí. Por lo tanto, la imagen de 1, que en este caso vale 3, es un máximo relativo. Observemos acá que este máximo relativo también es máximo absoluto, ¿sí? O sea, en algunos casos los máximos absolutos también pueden ser máximos relativos. O podría ser que no. Por ejemplo, este que es mínimo absoluto no es mínimo relativo, ¿sí? Entonces tenemos acá este otro, ¿sí? ¿Qué sucede con este de acá? Bueno, acá tenemos problemas, ¿sí? Porque estaría sucediendo lo mismo que acá. Que a partir del 3 en adelante, incluyendo el 3, no hay imágenes, ¿sí? O sea que yo no puedo construir acá alrededor de 3 un intervalo de tal manera que todos los valores de ese intervalo tengan imágenes, porque los que están a la derecha del 3, incluyendo el 3, no tienen imagen. Por lo tanto, este valor de 2 no puede ser un mínimo relativo. En conclusión, tenemos los siguientes. Los máximos relativos serían 2 y 3. 2, observen, 2 y 13. Y ocurre para x igual a -3 acá, ¿sí? Y x igual a 1, respectivamente. Mínimo relativo. Mínimo relativo solo tenemos acá 1, ¿sí? Que es -1 y ocurre para x igual a -1. Entonces tenemos allí lo que hemos hablado de los extremos absolutos y extremos relativos. Acá tenemos un problema, ¿sí? De una figura que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Habíamos dicho que esta función no posee ni máximos ni mínimo absoluto. Pero sí podemos hablar acá de un mínimo que relativo. ¿Cuánto vale el mínimo relativo acá? No es el valor de x, sino que es el valor de y. El valor de y en este punto que tenemos acá vale 0, ¿sí? O sea que el mínimo relativo sería 0 y ocurre para x igual a -1. Acá tenemos un máximo relativo que es -4 y ocurre para x igual a -3. Veamos, 0 acá es el valor mínimo relativo y -4 es el valor máximo relativo, ¿sí? Y acá ni mínimo ni máximo que absoluto, ¿sí? Es lo que tenemos ahí.